La temperatura media del mes más frío del año, es decir, julio, va de los 18 grados en el límite norte de Formosa con la República de Paraguay hasta alrededor de 0 grados en el extremo sur de Santa Cruz. En la ciudad de Córdoba es de 10 grados centígrados. Estos valores indican que el invierno es tibio en el extremo norte de la Argentina y se va haciendo progresivamente más frío en el extremo sur. Excluyendo sectores más elevados y australes, como asimismo algunos días más rigurosos, el invierno en gran parte del territorio nacional es suave o muy suave. Esto trae aparejado ventajas y desventajas para la producción agropecuaria. El pastoreo a campo todo el año es un buen ejemplo entre las primeras. Las apropiadas condiciones térmicas, sumada a un régimen de precipitación favorable para el crecimiento de pasturas, permitió el desarrollo de una próspera ganadería de razas europeas en el sector de la llanura pampeana. Hacia el norte, el régimen térmico se torna menos confortable en verano para el ganado británico, lo que motivó la incorporación de sangre índica en los rodeos. Más hacia el oeste, con el recurso hídrico más limitado, en particular durante la estación seca, la producción ganadera adopta la modalidad de cría. Por su parte, algunos días de verano relativamente cálidos, sumado a un régimen de humedad ambiente elevada, impone condiciones de riesgo por estrés térmico en la cuenca lechera argentina, de Córdoba y Santa Fe. El suave régimen invernal también suscita algunas condiciones desfavorables. El escaso frío en gran parte del país es una limitación para la producción frutícola de las especies criófilas que son más exigentes en frío, actividad que en nuestro país se circunscribe a las regiones más australes, en la región del Alto Valle del Río Negro. El régimen de temperaturas mínimas extremas nos pone frente a un tema de gran interés agroclimático: las heladas. La cartografía exhibe los valores mínimos extremos, esto es, el valor más bajo de temperatura registrado en cada estación meteorológica de la red del Servicio Meteorológico Nacional entre 1961 y 1990. A modo de síntesis, se presentan algunos valores característicos para confirmar que ningún lugar del territorio se puede considerar francamente libre de heladas. Por efecto de la altura, el valor de La Quiaca, de menos 15 grados centígrados, es inferior al de Ushuaia, de menos 12, que se encuentra ubicado 5.000 kilómetros más al sur. El valor extremo inferior del rango de 33 grados bajo cero registrado al oeste de la provincia de Chubut, en la localidad de Colonia Sarmiento, es anterior al periodo analizado. La ocurrencia de heladas constituye un límite absoluto para la producción de especies tropicales, como el cacao, el caucho o café. Una característica sobresaliente del clima argentino es la ocurrencia de termoperíodos asincrónicos. Esto es una condición de temperatura que resulta anormal para la época que transcurre, con algunos días sucesivos de temperatura cálida en invierno
o una secuencia de días más fríos de lo normal en pleno verano. La ocurrencia de tales cambios abruptos de temperatura en cualquier época del año son ocasionados por el desplazamiento de las masas de aire que aportan sus características de origen a la región que atraviesan. Cuando una masa de aire ingresa al territorio desde el sector norte, tanto el relieve como la orientación de las principales cadenas montañosas, que en nuestro país corren en general de norte a sur, facilitan su avance hacia el sur, aportando aire cálido en su trayectoria. De igual forma, la masa de aire fría que ingresa por el sur, de origen polar o antártico, no encuentra obstáculos para avanzar hacia el norte, provocando la disminución de la temperatura, incluso en latitudes muy bajas. Las heladas que se producen por el ingreso de aire frío son de carácter advectivo. La entrada de aire cálido en invierno y primavera suele estimular la floración temprana de especies criófilas de menor exigencia en frío, y así dejarlas expuestas al daño que pueden ocasionar las heladas tardías. La figura muestra la variación de la temperatura media anual y de los meses de enero y julio con respecto a la latitud. Los valores negativos de latitud corresponden al hemisferio sur, y la diferencia entre las temperaturas de enero y julio indica el valor de la amplitud térmica media anual, como señala el segmento rojo para 30 grados de latitud norte y sur. La amplitud térmica es prácticamente nula en el Ecuador, de acuerdo al goce de radiación relativamente constante durante todo el año. A medida que aumenta la latitud, en el hemisferio norte el valor de la amplitud térmica se acrecienta de manera progresiva, hasta alcanzar un valor máximo hacia los 60 y 70 grados de latitud norte. Esta variación se explica en la medida que el área continental aumenta hacia el norte, y con ello el contraste térmico entre el verano y el invierno. En el hemisferio sur no sucede exactamente lo mismo. La amplitud térmica desde el Ecuador aumenta hasta los 35-40 grados de latitud sur, luego decrece de manera marcada para volver a aumentar cuando se hace presente el continente antártico. Si analizamos en particular el cambio de la amplitud térmica en nuestro país, se observa que presenta un valor aproximadamente de 12 a 13 grados en el norte y tiende a aumentar hacia el sur, hasta alcanzar un valor máximo de entre 17 y 18 grados en la región centro-oeste del país. Desde allí comienza a disminuir hasta registrar un valor mínimo de alrededor de 10 grados sobre el territorio de Tierra del Fuego. Lo que explica este comportamiento de la amplitud térmica es la forma del territorio y su ancho decreciente a medida que aumenta la latitud. De esta forma, se acentúa la influencia de la condición oceánica sobre el clima, en contraposición al comportamiento más continental del hemisferio norte. Sobre las masas oceánicas, la amplitud térmica presenta valores muy reducidos debido a la naturaleza más transparente del agua, que permite la mayor penetración de la radiación solar, como así también debido a la elevada capacidad calórica del agua. La región con amplitud más pronunciada es la que abarca el sur de Mendoza y de San Luis, oeste de La Pampa, noroeste de Río Negro y noreste de la provincia de Neuquén, donde la amplitud anual es de 17 y 18 grados centígrados.
Teniendo presente los valores de amplitud entre 40 y 50 grados centígrados que se registran en el hemisferio norte, se puede afirmar que la amplitud térmica anual en la Argentina es moderada. La amplitud térmica de carácter moderada promueve algunas consecuencias agroecológicas particulares. En gran parte del país existen recursos forrajeros tanto en invierno como en verano, y el ganado puede vivir al aire libre todo el año. La siembra de los cultivos tiene calendarios amplios. En tanto, la ocurrencia y duración de los distintos eventos fenológicos, floración, foliación, madurez y defoliación de las plantas, a diferencia de lo que ocurre en regiones de clima más continental, en la Argentina se desarrollan lentamente sobre lapsos prolongados. A los efectos de exponer algunas características del régimen de heladas en el territorio nacional, se presentan dos mapas. El de la izquierda corresponde al porcentaje de años con heladas. La isolínea de 100% separa un sector hacia el noreste, donde las heladas no se producen todos los años, y el porcentaje se reduce hasta alcanzar valores de 10%, o sea, un evento cada 10 años. Si bien la amenaza es reducida, los sistemas productivos en general suelen ser especialmente vulnerables, lo que da lugar a un nivel de riesgo significativo. Al sur y suroeste de la isolínea de 100%, todos los años ocurre algún episodio. El mapa de la derecha presenta el periodo medio libre de heladas en Argentina. El territorio cuenta con alrededor de 350 días sin heladas en el noreste, desde donde el periodo comienza a disminuir para alcanzar menos de 100 días en el sur y suroeste. Mientras en el norte del país las heladas son de ocurrencia solo invernal, en el sur también se pueden producir en pleno verano, y existen algunos sectores donde no se presenta ningún mes francamente libre de heladas. Entre ambos extremos, el esquema muestra en la región central que las primeras heladas del año son de ocurrencia otoñal y que las últimas se presentan en primavera. Esta contingencia eleva el riesgo por heladas, ya que los cultivos en esas épocas del año transitan etapas de desarrollo particularmente vulnerables al frío. Brotación o floración de especies perennes, emergencia de las siembras de cultivos anuales durante primavera, llenado de grano o maduración de frutos en otoño. Los cítricos son un grupo de especies frutícolas relativamente sensibles al frío. Ello se pone de manifiesto en esta diapositiva que muestra las zonas de producción de naranja a nivel mundial, ubicada en una zona latitudinal que se extiende muy aproximadamente entre ambos círculos tropicales. Hacia el norte y el sur, la ocurrencia de heladas impone restricciones a la difusión de la producción de cítricos. La producción citrícola en nuestro país tiene tres regiones de importancia: la noroeste, en Tucumán, Salta y Jujuy; la región noreste, en la Mesopotamia; y la provincia de Buenos Aires, en el delta del Paraná. Si bien en todas ellas las heladas no son tan intensas ni ocurren todos los años, constituye un elemento de riesgo a tener presente en la planificación. Antes de introducir elementos del régimen pluviométrico, se recuperan nociones sobre la circulación general de la atmósfera, haciendo foco en el ámbito geográfico de nuestro país. Entre 20 y 50 grados de latitud sur,
la Argentina se encuentra comprendida en la zona de altas subtropicales, gobernada por la presencia de centros de alta presión, como ilustra la figura para la situación de invierno. Sobre ambos océanos, los centros anticiclónicos del Atlántico y del Pacífico incrementan su intensidad y se localizan más al norte, formando una faja de alta presión que domina la condición atmosférica de toda la región austral de América. En general, la condición de alta presión está asociada con tiempo despejado, de vientos suaves y ligeros que divergen en superficie y con un movimiento de subsidencia en la atmósfera, o sea, corrientes descendentes. Todo esto crea condiciones de buen tiempo, es decir, impiden la formación de nubosidad y en consecuencia la ocurrencia de precipitaciones. Desde el punto de vista barométrico, esta faja de alta presión bloquea la entrada de las masas de aire a la región central, componente imprescindible para producir precipitaciones por el mecanismo de frontogénesis, o sea, de choque de masas de aire. En verano, en cambio, los centros anticiclónicos del Atlántico y del Pacífico tienen una posición más austral. Están más separados sobre ambos océanos y su intensidad se reduce un poco. El calentamiento de la superficie del suelo produce la formación de un centro de baja presión de naturaleza térmica sobre el territorio. El bloqueo barométrico se debilita de forma que el aire cálido y húmedo del norte ingresa al territorio nacional y eventualmente puede encontrar en su trayectoria una masa de aire fría del sector sur, incrementando las probabilidades de que se produzca un proceso de precipitación frontal. Como muestran las flechas, mientras el sentido de rotación del centro de alta es antihorario, la rotación tiene sentido horario en el centro de baja presión. Esta dinámica particular de los centros de presión explica el incremento de los procesos de lluvia durante la temporada cálida en el centro y norte de nuestro país. Aumentando el zoom y con la ayuda de un poco de movimiento, la diapositiva muestra sobre el continente sudamericano la posición y dinámica particular de los centros de presión que controlan la circulación de las masas de aire. El movimiento de las masas de aire es fundamental porque da lugar al principal mecanismo productor de lluvia en latitudes medias, que es de naturaleza frontal. En invierno, a la izquierda, los centros anticiclónicos están ubicados más al norte y próximos, formando un cinturón de alta presión que impide el avance de las masas de aire cálidas y húmedas hacia el sur. En esta época del año, las masas de aire húmedo del Pacífico ingresan al territorio nacional y producen precipitación de carácter orográfico cuando atraviesan la cordillera. La circulación en este sector está dominada por el cinturón de vientos predominantes del oeste. El régimen estacional de lluvia en la región patagónica andina es de tipo mediterráneo. Durante el verano, en la derecha, los centros anticiclónicos se desplazan hacia el sur, de acuerdo al movimiento aparente del Sol, y están más separados. El mayor calentamiento en verano desarrolla una baja térmica sobre el noroeste de la Argentina que rompe el bloqueo barométrico, de modo que la entrada de las masas de aire del norte se encuentra favorecida, aportando la humedad necesaria para la lluvia.
En la región centro-norte del país, esta configuración de la presión atmosférica explica el incremento de los procesos productores de lluvia en esta época del año, dando lugar al régimen de lluvia de tipo monzónico.